Sí, buenos días. Soy bien, ¿no? Bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda que tiene como título las TIC al servicio del paciente. Nuestras organizaciones desde siempre, históricamente, se han ido montando teniendo en cuenta cuáles son nuestras necesidades. Hemos montado servicios en base a, bueno, pues a distintas especialidades, casi siempre teniendo solo en cuenta cuáles eran nuestras necesidades, cuáles eran nuestra posición más cómoda, y el paciente se ha ido adaptando a esas organizaciones que hemos ido montando. Ya desde hace años, ya hace por lo menos 15 años, se empieza a hablar, sobre todo a hablar, de que el paciente debe ser el centro de nuestras organizaciones. Yo creo que la sensación de la mayoría de los que estamos aquí es que, salvo contadas excepciones, eso no ha pasado un ejercicio teórico, en el que la mayoría de nuestras organizaciones no se han transformado, no se han cambiado, hemos seguido haciendo las cosas muy parecidas, siempre hablando en foros como este que el paciente es lo primero, que nuestras organizaciones tienen que estar centradas en los pacientes, pero a la hora de verdad pues seguimos montando programas sin tener en cuenta cuáles son las necesidades y las expectativas que tienen esos pacientes. En los últimos años, además, poco debido a los cambios demográficos, a la tremenda crisis económica que estamos sufriendo, estos cambios se han, digamos, acelerado. Casi todos los sistemas de salud, casi todas las organizaciones estamos intentando transformar nuestro modelo de trabajo. Estamos haciendo integraciones en atención primaria especializada, estamos integrando hospitales, estamos también, y es un poco el motivo de esta mesa de debate, implementando distintos modelos de trabajo basado en las tecnologías de la comunicación. Y entonces lo que queremos aquí debatir es si con estos nuevos modelos que estamos implementando, hemos tenido en cuenta o tenemos en cuenta cuáles son las expectativas de los pacientes o seguimos haciendo un poco de lo mismo. Saber cuáles son nuestras necesidades, en el caso mío, que puede ser gerente, pues tener con el presupuesto que tenemos, tener la población que nos corresponda. En el caso de los profesionales, pues desarrollar nuevos proyectos o nuevos programas que les permitan atender a los pacientes de una forma mejor, pero adaptada a las necesidades de ellos. Pero, ¿y los pacientes? Lo que estamos haciendo con las tecnologías de la comunicación nos sirve para mejorar lo que les damos. ¿Ellos están conformes, contentos con los programas que estamos montando o no? ¿Estamos de verdad intentando modificar nuestras organizaciones teniendo en cuenta al paciente y llevando a la práctica eso que decimos mucho, de que el paciente es lo primero, de que debe ser el eje de nuestra actuación? Para eso tenemos con nosotros a 3 personas con amplia experiencia, sobre todo en la implementación de tecnologías de la comunicación en el ámbito sanitario. Por un lado está Juan Col Clavero, que es médico de admisión y documentación médica del Hospital de Barbastro, responsable de innovación médica y nuevas tecnologías del sector sanitario de Barbastro. Ha dirigido y dirige en estos momentos numerosos proyectos europeos y nacionales de innovación en el ámbito de la telemedicina y la telemonitorización de pacientes crónicos. Por otro lado, Julio Mayol, que es profesor titular de cirugía en la Universidad Complutense de Madrid, director de innovación y jefe clínico de cirugía colorectal del Hospital Clínico San Carlos, director de la unidad de innovación del Instituto de Investigación del Clínico San Carlos y codirector del Consorcio Madrid MIT M-Visión. Y, en tercer lugar, Jordi Casanova, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, director de innovación y jefe clínico, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, responsable de TIC y análisis de datos de apps Big Salud, asesor del plan de atención no presencial del Departamento de Salud, miembro del Consejo Asesor Científico TIC Salud. Con ellos vamos a debatir si de verdad lo que estamos implementando en tecnologías de la comunicación con los pacientes son programas, además de, desde el punto de vista sanitario, cubrir las necesidades que los sanitarios tenemos, si cubren las necesidades, expectativas que tienen los pacientes, y los pacientes se encuentran cómodos con esas tecnologías.
La primera pregunta que vamos a hacer es si lo que estamos implementando, la básica, estamos haciendo más pilotos en muchas patologías, estamos poniendo distintos sistemas de comunicación remota con los pacientes, eso nos está dando resultados, tenemos resultados satisfactorios de las experiencias que tenemos, son mejores o parecidos a los que tenemos, lo estamos evaluando desde el punto de vista asistencial, cómo lo perciben los pacientes. Entonces, la primera pregunta que quería un poco lanzar a los tres participantes en este debate. Primero que quiera, pues, a Julio. ¿Qué resultados se están obteniendo en la incorporación de las TIC? Las TIC son algo tan amplio, hoy en día tan diverso, que tomar una opinión sobre el global resulta complicado. Hay que diferenciar lo que consideramos historia clínica electrónica, que básicamente, como ha mencionado el doctor Rabanal, se diseñó para solucionar nuestros problemas, es decir, para no tener tanto papel, tener todo en gestores documentales, con excepciones, pero fundamentalmente la historia clínica electrónica actual es un gestor de documentos, de PDFs, de los que se puede extraer todavía poco conocimiento y poco dato. Y por otro lado, todo el mundo de las TICs que se asociaron después con la aparición de la web 2.0, de las redes sociales y las aplicaciones móviles hasta llegar ahora a los wearables. Todo esto, esta gran tendencia donde entran Google, Apple, todas las grandes compañías con los datos. Si tenemos que ser sinceros, los pacientes probablemente tienen una percepción sobre lo que tenemos tecnológicamente muy superior a lo que es la realidad, en general. ¿Y qué resultados estamos obteniendo? La siguiente pregunta es ¿sobre qué? Sobre los resultados en los pacientes, que son mejores resultados en salud, mejor calidad percibida sobre su propia salud. Poco, muy poco. La mayoría de los resultados que tenemos son sobre los procesos, o sea, sobre lo que nosotros hacemos, sobre lo que está montado el sistema, como dice antes Santiago, muy claramente. Realmente, si miran las misiones de sus organizaciones mayoritariamente definen su misión como la provisión de servicios sanitarios. Por tanto, como son organizaciones que no están centradas en el paciente, sino en nuestra propia labor de proveer servicios sanitarios, pues los resultados que tenemos son aceptables para gestionar nuestros servicios, poca información relevante en cuanto a los resultados en los pacientes. Bueno, muy buenas a todos. Agradeceros vuestra presencia y ya voy a centrarme en la pregunta. La verdad es que la pregunta es muy amplia y coincido perfectamente con Julio, ¿no? ¿Qué nos aporta? Pues para saber qué nos aporta siempre tenemos que focalizar y centrarnos muy bien en qué es lo que estamos mirando. Yo, mi respuesta la voy a enfocar siempre desde el punto de vista de salud electrónica, que es donde tengo más conocimiento, y después también los contextos. Los contextos son muy importantes. Una misma medida no impacta igual a una orilla y a otra orilla del Atlántico, ¿no? Esto es bastante diferente porque los modelos de provisión son diferentes y ahí el contexto marca las diferencias importantes. Como os decía, me voy a centrar en lo que es salud electrónica y cuando hablamos de salud electrónica pues también nos encontramos ahí un mundo porque, bueno, pues introducir las nuevas tecnologías en la praxis asistencial o en la praxis preventiva o rehabilitadora, y ahí tenemos muchos. A mí sí que me gustaría clasificarla en tres grupos, ¿no? En una parte que serían los servicios de primera generación, y ahí sí que tenemos algún output claro. Por servicios de primera generación hablo de telemedicina básica, de lo que son consultas simples de teleconsejo y de teleconsulta, ¿no? De teleconsulta con paciente y teleconsejo, interconsultas entre profesionales. Ahí los resultados, y yo creo que sí que hay bastante evidencia, que nos dice que se generan muy buena satisfacción, tanto para el usuario como para los profesionales implicados,
y donde más nos está aportando es en la calidad percibida por el paciente, y en la otra parte del binomio sería la sostenibilidad. ¿Cuál es la clave? La clave es la accesibilidad. Lo que estamos haciendo es acercar los servicios a los ciudadanos, y los ciudadanos lo que ven es que estos servicios son más accesibles. Y si lo miramos ya desde el punto de vista reglamentario, además estamos trabajando el concepto de equidad. Estamos, sobre todo, en mi contexto, que es el contexto de esta provincia y de la zona rural de esta provincia, donde es una población muy dispersa y es un entorno fundamentalmente rural, y el entorno rural pues, normalmente no dispone de los mismos servicios y de la misma oferta. Sí que de esta primera aproximación me gustaría destacar una cosa, y es que las TICs nos van a permitir balancear cargas de trabajo. Eso es lo que aprendemos, o vamos, por lo menos lo que de nuestra experiencia de servicios básicos de telemedicina que hemos aprendido. Nos permiten coger cargas de trabajo de los entornos que están muy saturados, de los entornos urbanos, y desplazarlas, enlatarlas y llevarlas a entornos rurales, donde al mismo tiempo estamos justificando ese recurso, el asentamiento de ese recurso, y estamos afianzando la población en ese sitio. Sería una cosa que me gustaría destacar. Ya después, si damos otra media vuelta de tuerca a la salud electrónica y nos vamos a soluciones de telemonitorización, o sea, ya son teleconsultas enriquecidas con señales que vienen de dispositivos y nos enriquecen un poquito estas teleconsultas, pues ahí ya empezamos a hablar de los beneficios, y lo que estamos obteniendo es transferencia de conocimiento que se va a traducir en una activación y en una capacitación de ese paciente. Creo que eso sí que hay consenso. En el ámbito preventivo, la telemonitorización también aporta, porque telemonitorización lo que nos hace es, por un lado, transferimos competencias, sacamos la toma de constantes del entorno profesional, lo llevamos al entorno personal, al entorno del ciudadano, hacemos esa transferencia y eso lleva a capacitación, y eso es, en definitiva, empowerment. En el ámbito preventivo está claro, porque estamos trabajando el tema del diagnóstico precoz en el seguimiento de los crónicos y en un seguimiento más exhaustivo, en el cual también hacemos screenings de comorbilidad que pueda aparecer ahí. Y lo que estamos generando también son unas relaciones de seguridad. Le estamos dando una impresión, una sensación de seguridad al paciente en el seguimiento, porque podemos conseguir generar un entorno de confianza con el paciente a través de la telemonitorización, en el cual la decisión de utilización de los servicios sanitarios se desplaza del paciente desde un punto de vista subjetivo, él acude cuando quiere, a dejarlo en manos de la propia organización sanitaria. Cuando tiene una alarma se pone en contacto, él aún no ha tenido un síntoma y somos capaces de intervenir. Cambiamos una frecuentación subjetiva por una frecuentación objetiva. Esto es importante porque se traduce también en una moderación. Por un lado, somos más exhaustivos en el seguimiento y podemos esperar un pico de demanda, pero es una demanda que vamos a rentabilizar, porque acude cuando lo necesita y es cuando nos interesa, porque de esa manera también conseguimos llevar actividad de atención especializada, de descompensación, al ámbito preventivo. No resolvemos en especializada, sino que hacemos una transferencia para que se resuelva en el ámbito de atención primaria y de manera programada, de una manera urgente. Este punto también me parece muy importante. Ya para terminar, porque si no me voy a extender demasiado, ya me está mirando Santiago un poco mal, luego tendríamos otros servicios de tercera generación en los cuales, bueno, pues lo único que hacemos es ver, porque son servicios de futuro. Y aquí sí que tenemos un predominio del componente virtual. Lo que tenemos que hacer, vamos a evolucionar a que crezca mucho el componente virtual de nuestras propias organizaciones, de la virtualización, y después el otro componente que es el de aprovechamiento de los datos. Cada vez tenemos más datos, el Big Data, y de ahí podemos sacar, pues, se va a desarrollar todo el Business Intelligence, vamos a hacer muchos sistemas de DDS, de sistemas de ayuda a la decisión y de inteligencia artificial, que luego veremos cómo los mantenemos, ¿no? Pero esto ya es más futuro, esto ya no son aportes concretos
Sí. Ante todo, muchas gracias por vuestra asistencia y al comité organizador por invitarnos. Yo como trato un poco de explicar la experiencia propia y tomando lo que decías al principio, nosotros cuando diseñamos nuestra plataforma, que en la Francia se llama Canal Paciente, es una plataforma de relación con el paciente, con el usuario, lo que nos impulsó a hacerla fue el mismo usuario, fue las personas. Nos mandaban mails para preguntarnos cosas leves de salud, nos comentaban que querían tener acceso a ciertas características de su historia clínica, también decían que querían participar enviándonos informes que tenían, enviándonos datos, entonces montamos esto a su petición. Y cuando se diseñó el instrumento, hubo un periodo de 6 meses de prueba con unos 20-25 pacientes que nos daban feedback de las mejoras que íbamos implantando. Creo que esto es importante, involucrar a las personas, a los pacientes, en la planificación de cualquier instrumento en el que él sea el núcleo principal, ¿no? Y en cuanto a los resultados, llevamos ya casi 1 año y medio, casi 2 con la plataforma. Tenemos aproximadamente el 7% de nuestra población inscrita dentro de la plataforma. Prácticamente, actualmente son 1.700 pacientes, la mayoría son activos, el 80% son activos, un 13% son mayores. Tenemos un promedio de gestiones en la plataforma de 52 cada día. ¿Y qué hacen los pacientes de la plataforma? Pues básicamente comunicarse con nosotros por correo electrónico de una forma segura, también acceder al historial clínico, revisar su historial clínico, imprimirse analíticas, imprimir la receta electrónica, se utiliza mucho, la gestión de la incapacidad temporal, imprimirse partes, imprimirse copias de la baja y hacer también controles de salud. También se inscriben a talleres que se hacen en nuestro centro, es decir, es una plataforma muy interactiva en cuanto a nuestra relación con el paciente. Y en cuanto a resultados, si acaso después hablamos con la segunda pregunta, es más de cuantitativa de exploración, pero yo creo que después de interacción con ellos y de hacer feedback y de preguntaros, pues los puntos fuertes pues son esos, que este tipo de plataformas hacen que seamos mucho más accesibles a ellos. Prácticamente contestamos a los mails o resolvemos sus problemas cualquier hora, cualquier día, porque es mucho más fácil con la movilidad. Ellos también tienen la facilidad de la movilidad en cualquier dispositivo electrónico, el tiempo de respuesta es poco, la facilidad de comunicación es importante. Y en cuanto a los puntos débiles, a veces se quejan de excesiva seguridad de acceso. Les cuesta. Tenemos acceso por PIN, por password, un password seguro, y a veces se los olvida y hay una sistemática un poco complicada para poder renovarlo. Los problemas a veces de funcionamiento, la amigabilidad son un poco el tema que tenemos. Esto es. Yo también he llegado a lo que se está debatiendo ahora. Una de las cosas que me preocupa, porque hemos visto cómo estamos poniendo distintas plataformas en las que el paciente tiene más accesibilidad, hay una relación bilateral más directa entre el paciente y los profesionales, pero claro, ahí se está generando información clínica, que bueno, que puede tener trascendencia, aparte es información clínica, pero puede tener trascendencia en el futuro de ese paciente. Y uno de los problemas que yo, por lo menos, detecto y quería un poco saber la opinión del resto de los componentes, es si estamos integrando la información que generan esas plataformas en la historia electrónica del paciente, si no la estamos integrando, bueno, pues cómo lo podemos integrar, o si ven si eso es un problema o una debilidad de lo que estamos montando. Si buscamos estudios muy reducidos, un piloto, seguro se pega. Pero es que somos 48 millones de habitantes del país y capacidad de que los datos generados por los pacientes se integren en su historia clínica electrónica, seamos sinceros, es cero. 0,00003. Por eso cuando hablamos de cómo lo perciben los pacientes tenemos que tener en cuenta el global. 48 millones que son nuestra población. Y lo cierto es que no hay capacidad. No es que no haya capacidad tecnológica. Es que el problema no es un problema tecnológico. Seguimos obsesionados con la tecnología, pero no es un problema tecnológico. Es un problema de modelo, es un problema social. Ese es el problema. Que no tenemos un modelo diseñado para eso y no tenemos todos los elementos, todos los actores del sistema que tienen que estar convencidos de que eso se puede hacer. Así que, globalmente, tecnológicamente se puede hacer, sí. La realidad, ¿se hace?
pues salvo honrosas excepciones, es decir, 0,0000, no se hace. Ni aquí, ni en la mayoría del mundo occidental. Bueno, a mí sí que me gustaría puntualizar que la necesidad existe, que cualquier innovación que nos integre en lo que sería la historia clínica electrónica no tiene ningún futuro, que es información que se queda en un nicho aislada y que no tiene ningún sentido. Y simplemente, bueno, profundizar un poquito en lo que decía Julio, ¿no? Que la verdad yo también estoy de acuerdo con su respuesta. Tenemos normas desde el punto de vista tecnológico para hacerlo, y lo que hace falta es voluntad para cometerlo. Los temas de interoperabilidad semántica, en este caso, está muy regularizada y está escrita, ¿no? Y es cuestión de aplicar unas normas. O sea, que se conoce, todo el mundo sabemos que en casi todas las comunidades hay alguna experiencia, pero que no pasa más de un piloto, como decía él, ¿no? Es cuestión, yo creo que es un tema importante a debatir, pues, para sensibilizar y que podamos empujar todos en ese sentido. Estoy de acuerdo, ¿eh? Es un tema complicado, es un tema difícil. De todas formas, nosotros pensamos que este era un tema clave, es decir, involucrar al paciente con un feedback con su médico y aparte con su historia clínica, con sus problemas crónicos, con sus necesidades preventivas y que él pueda alimentar la historia clínica con sus propios datos es un tema importante y a seguir, ¿no? Y nosotros nos incorporamos en la plataforma con las dificultades técnicas que esto tiene. De hecho, lo que hace es enviarnos datos, nosotros los validamos y una vez validados se incorporan en la historia clínica y se consideran como que se ha enviado al paciente, no que los ha registrado el profesional de asistencia. Y en cuanto al modelo, es correcto, es decir, experiencias piloto está muy bien, pero si no se puede realizar. Y en este sentido, estamos trabajando con el Departamento de Salud de Cataluña para hacer una plataforma parecida a la nuestra, para poner al abasto de todos los usuarios características parecidas a esto, ¿no? De forma que un usuario pueda entrar con un password robusto, cualquier usuario de Sanidad de Cataluña, y pueda interaccionar de la misma forma que interacciona con la historia de atención primaria, con la historia clínica compartida que tenemos en la comunidad autónoma. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta yo creo que es, a mí por lo menos sí que me preocupa bastante, es si estamos evaluando lo que estamos económicamente, lo que estamos instalando. Somos organizaciones en las que la cultura de la evaluación económica no existe. No evaluamos, no sabemos lo que hemos puesto tradicionalmente, nuevos modelos de atención, nuevos equipamientos, nuevo de todo. Incorporamos la última tecnología más moderna y no evaluamos si eso, aparte, sí solemos evaluar, no siempre. Si eso, desde el punto de vista asistencial, es un avance. Muchas veces son tecnologías que asistencialmente no avanzamos demasiado con ellas, pero de que casi nunca hacemos, por no decir nunca, yo estoy casi que voy a decir, como dice antes Julio, el 0,0001% hacemos es evaluar económicamente los nuevos modelos de asistencia a las nuevas tecnologías que implementamos. Me pregunta, ahora estamos con una efervescencia de las TICs. Además, en gran parte de esta efervescencia de las TICs viene dada por la preocupación que tenemos todos en la sostenibilidad de nuestro sistema. Es evidente que si nosotros montamos un sistema basado en TICs que nos da unos resultados muy parecidos o algo mejores que lo que estamos obteniendo con sistemas tradicionales, pero es mucho más caro, pues debíamos desmontarlo. Pero claro, si hacemos como lo del ciego, de no mirar, vamos a ir instalando nuevos modelos de atención que en vez de llevarnos en la dirección adecuada, que es hacia sostener nuestro sistema sanitario, nos están llevando más hacia el precipicio, están acelerando el que el sistema no sea sostenible. Entonces, la pregunta iría hacia eso. ¿Estamos evaluando económicamente lo que hacemos? ¿Creemos que debemos evaluarlo? Un poco esa es la pregunta que dejo entrar. Bueno, estamos evaluando. Yo, como vengo en plan provocador, no lo estamos evaluando. ¿Deberíamos evaluarlo? Sí. ¿Hay herramientas para evaluarlo? También. ¿Qué es necesario? Pues no, antes lo decían, el problema no son los gestores, esos no son la barrera, el problema es un problema entre políticos y profesionales. Los dos somos la barrera en este caso. Y no los pacientes estarían encantados con que les dijéramos exactamente cuál es el valor por el que están pagando.
pero es que no solucionamos el problema. ¿Hay herramientas? Sí. Y hay herramientas que deberían medir no tanto, porque claro, como las instituciones están centradas en los servicios que proveen, miden solamente los servicios que proveen. No ven todo el proceso globalmente. Con lo cual, puedes hacer medidas que te salgan muy rentables a corto plazo, igual que las encuestas de calidad, siempre salen 80% favorable o muy favorable, pero que cuando pasan 10 años y te das cuenta que tienes almacenadas gran cantidad de datos que tienes que seguir manteniendo, no has considerado que eso supone un gasto recurrente, como consecuencia de que tienes que mantener esos datos que no se mantienen en un archivo de papel como es actual. Eso en cuanto a la historia clínica. En cuanto al impacto de TICs, como las APPs, los wearables, estamos generando otra cultura de prestación de servicios, no de resultados en salud. Con lo cual, estamos incitando a más demanda de servicio, no a más demanda de resultados. Con lo cual, si no hacemos un análisis completo, no solo del retorno de la inversión, sino del retorno social de la inversión, de lo que es el producto realmente, nos vamos a quedar cortos y nos vamos a creer que resultados en estudios pequeños, reducidos, son extrapolables a todo el sistema y escalables a todo el sistema con los mismos costes calculados en entornos reducidos, lo cual corremos un enorme riesgo. Así que no lo estamos y corremos el riesgo de hacer mal las cuentas. Bueno, seguimos el mismo. Sí, ¿no? Ya que de facto, ¿verdad? Ya se ha impuesto. Bueno, mi visión es la de responsable de una unidad de innovación. Entonces, voy a dar cuál es mi visión. Todo debemos evaluarlo y todo debemos cuantificarlo, o hay evidencias antes de evaluarlo. Pues nos encontramos las dos situaciones. Yo soy un defensor de que las cosas hay que evaluarlas siempre que no sean evidentes. Voy a poner un caso. El caso más claro es el del código de datos, por ejemplo. El hacer una teleconsulta remota, en ese caso, cuando no dispones de recursos en local, tienes que tirar de recursos en remoto, pues es evidente que te permite tener una prestación o no tener esa prestación. Y que tener esa prestación, si no recurres a las TICs, en ese caso para generar esa teleconsulta en tiempo real, pues te supondría montar un servicio in situ con unos costes. Eso es evidente. Yo creo que ahí no tenemos que perder energías. Porque la otra parte, que es lo que decías, corremos el riesgo de hacer las cosas mal, efectivamente, hay una problemática importante para evaluar. No tenemos metodologías descritas. Nos hemos encontrado con las TICs, vamos a evaluar, y hay una enorme complejidad. Y bueno, cuando te metes en el contexto, pues fíjate, decimos, vamos a evaluar, por ejemplo, soluciones de teledermatología. Bueno, pues no somos capaces de evaluar una solución de teledermatología. En nuestro caso, lo que hemos hecho es abordar el proceso de evaluar la teledermatología apoyada en dermatoscopia para patología tumoral pigmentada localizada y en un contexto determinado. Y ahí sí que sabemos, cuando hacemos esa evaluación, que para ese tipo de pacientes tenemos una efectividad en la teleconsulta síncrona, o sea, resuelve primaria con una teleconsulta síncrona entre un 67% y un 83%. Lo hemos evaluado y lo sabemos, pero eso no es extrapolable a la telederma y no sirve para ese contexto. Y en unas determinadas condiciones, porque eso también va variando a lo largo del tiempo, porque vamos a conocimiento y al final no tendremos la misma demanda que teníamos al principio. Todo esto es muy variable. Hay una complejidad importante. O nos ponemos, por ejemplo, a evaluar sistemas en el screening de retinopatía diabética, por ejemplo, sistemas clásicos frente a sistemas apoyados en la telemedicina con informe en atención primaria. Ahí podemos afinar un poquito más y decimos, bueno, pues vamos a ver cómo es de coste efectivo. Nosotros calculamos con el método de Marmely, apoyados en Marmely, y vimos que era 3,31, pero ojo, esto. Y con nuestra estructura de costes. Nos sirve para nosotros, pero es muy difícil después extrapolar en otra organización, porque todos no somos igual de eficientes o de no eficientes.
Eso es. Entonces, es complejo. No tenemos metodologías desarrolladas y tenemos que ir diseñando y aprendiendo sobre la marcha. En monitorización de crónicos, nosotros estamos desde el año 2008 buscando un modelo de negocio que nos lo haga sostenible y que sea coste efectivo. Hemos dado pasos. Empezamos con un 35% mayor de costes de pérdidas por paciente y año en el grupo que poníamos la tecnología, y ahora estamos en una horquilla en la cual tenemos pacientes que son poco activados, un 16% de pérdidas, pacientes que están activados y con un call center que funciona de una manera eficiente, con un 36% de beneficio. Pero aún tenemos una incertidumbre que tenemos que seguir midiendo. Clásicamente, hemos incorporado lo que son los ensayos clínicos randomizados para evaluar las tecnologías y vemos que la comorbilidad no la podemos controlar, que no podemos hacer unos macroensayos con una potencia suficiente como para poder controlar la comorbilidad. Nos da jaque. Invertimos muchas energías que después tampoco recuperamos a la hora de obtener resultados. Y bueno, yo un poco, aquí sí que me gustaría resaltar, ¿no? y sacar el debate de decir cómo tenemos que evaluar. Pues esa responsabilidad la tienen las unidades de innovación. Deben llevar las unidades de innovación sobre el propio terreno, sobre el propio proveedor, sobre la propia organización. Ellas son las que son capaces de aplicar esas metodologías y de poder aportar resultados. Problema que tenemos y que nos está frenando. ¿Por qué no evaluamos? Pues porque nos ha generado el debate de cómo crear y cómo estructurar la innovación dentro de los modelos. Muchas veces la estamos sacando fuera y estamos intentando reproducir modelos de investigación que para nada sirven para la innovación y lo estamos concentrando fuera de las propias organizaciones, del propio proveedor, en muchas ocasiones. Eso es un debate que yo creo que en la coyuntura en la que estamos y con toda esta efervescencia, pues se debería abrir en la sociedad profesional. Estoy de acuerdo que es muy difícil evaluar resultados finales por la complejidad de todos los instrumentos, de todos los aspectos, de todas las variables. Mucho más fácil evaluar resultados parciales o esquematizar, como han hecho ellos, un segmento específico, ¿no? En nuestro caso, pero hemos intentado un poco, porque era una de las funciones, ¿no? Valorar a ver si lo que ponemos en marcha funcionaba, ¿no? Hemos visto que con Canal Paciente y con otras medidas que hemos puesto de gestionar la demanda, hemos bajado un 8% el total de consultas a los profesionales de atención primaria en los últimos 2 años. En concreto, las presenciales han bajado un 11% y las no presenciales han subido un 11%. Si consideramos que el tiempo dedicado a los profesionales a hacer no presenciales es aproximadamente la mitad de las presenciales, pues es fácil deducir que en 2 años nos hemos ahorrado 5% del tiempo atendido a los pacientes. Bueno, la tercera pregunta que quería lanzar a los componentes de esta mesa de debate es si, teniendo en cuenta que gran parte o alguna parte de los nuevos modelos asistenciales basados en TICs están dirigidos a pacientes crónicos y que estos, en una parte importante, son pacientes de edad avanzada, si la utilización de la TIC en una persona de edad avanzada supone una barrera de acceso o no supone. Entonces, ¿cómo visualizan si eso es una barrera? ¿Cómo entonces habría que plantear el que estas herramientas pues a lo mejor tienen que tener para esa población un soporte diferente a las tecnologías de la TIC? Pues desde luego la edad avanzada y la comorbilidad que se asocia a la edad avanzada es una barrera, son barreras. Si consideramos el teléfono como una TIC, pues menos. Pero, claro, si uno empieza a ver las Google Glass, los Fitbits y demás, parece que sí. Ideológicamente, desde nuestra unidad de innovación, estamos bastante en contra de considerar al enfermo que está enfermo, no un enfermo, sino que está enfermo. El paciente enfermo, estar enfermo, a veces consideramos que el paciente es como una forma de estar en el mundo. O sea, que los pacientes son una cosa que hay ahí fuera. Y lo demás no vamos a estarlo nunca, el paciente. Pero
cuando se está enfermo, cuando se está crónicamente enfermo, esperar que el ciudadano interaccione a través de 50 apps con el sistema de información, especialmente si tienes artritis reumatoide o artrosis, entonces tienes que estar con el teléfono metiéndole los datos que va a utilizar otro. Lo vemos muy poco. O sea, creemos que el modelo actual que se plantea de monitorización o por la Kinect, ponerte en casa, hacer rehabilitación, eso no responde a las necesidades no cubiertas de los ciudadanos. Creemos mucho más firmemente en lo que llamamos medicina transparente. No podemos medicalizar aún más a los pacientes, haciéndoles dependientes además de la tecnología que nos va a dar la información a nosotros para que luego interactuemos. Seguimos obsesionados con el servicio. Medimos si nos disminuye consultas o si nos aumenta consultas, pero no medimos si los pacientes están mejor y más contentos. Necesitamos tecnologías y modelos sociales, modelos de negocio, que hagan que los ciudadanos no tengan que estar tan pendientes ni del sistema sanitario ni de su salud. Y que, claro, nos resulta muy difícil medir porque no tenemos el objetivo definido. Como no tenemos el objetivo definido qué resultados en salud queremos obtener, nunca llegamos a ningún sitio. Estamos continuamente pedaleando en una carrera que creemos tecnológica, pero que no es tecnológica, para encontrar soluciones que nos hagan que los pacientes nos envíen más datos para nosotros poder analizar más, para poder saber, no se sabe exactamente el qué. Por tanto, si no definimos dónde queremos llegar, ser mayor, tener comorbilidades, tener enfermedades crónicas, montar una estrategia de crónicos, no sirve para nada. ¿Dónde queremos llegar con los pacientes crónicos? ¿Qué objetivos de salud queremos conseguir? Cuando llegamos a un acuerdo para tener eso, las barreras serán muchas. Pero mientras no tengamos eso definido, las barreras son todas, porque ¿por qué carretera estamos pedaleando? Bueno, voy a centrarme en lo de los pacientes, en lo de la edad de los pacientes, en nuestra experiencia, ¿vale? En nuestra experiencia, y la verdad es que nuestra experiencia de soluciones muy básicas de telemedicina, como os comentaba, antes para nosotros no ha supuesto ninguna barrera. Los pacientes se han incorporado. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón pensamos que esto ha sido así? Pues porque vivimos en un país mediterráneo, porque los pacientes, aunque sean mayores, viven en un entorno familiar, o si no viven en un entorno familiar, tienen cuidadores informales, tienen al vecino, y el vecino, si hace falta, se remanga, ¿no? Esto en los países nórdicos es impensable, pero aquí todos tenemos el pariente mediterráneo que es capaz de echar una mano. Y después hay otro tema que en nuestra experiencia también sortea muy bien esta barrera, que es la integración de cuidados. La integración de cuidados sociales y sanitarios. Ahí donde no llega un paciente activado, tienes el sector social o el tercer sector que es capaz de llegar y de limar este problema. Correcto, estoy de acuerdo con él. Nosotros tenemos un 13% de pacientes mayores de 60 años y muy probablemente los que alimentan el sistema, los que interaccionan más con el sistema, pues o son los cuidadores o son los familiares. Y también estoy de acuerdo con él con lo que ha dicho, que realmente hay que tener objetivos finales para poder evaluar, para poder enseñar a los ciudadanos. Pero creo que los objetivos finales, en el caso de pacientes crónicos, pues control de la patología, evitar hospitalizaciones, pues estos son los resultados finales. Para eso se diseñan los resultados finales, se verán a más largo término, ¿no? Lo que pasa es que sí que es necesario que la tecnología se adapte a las características de cada paciente. De todas formas, el quórum que tenemos aquí en la sala tampoco es muy joven y dentro de 20 años muchos de nosotros somos pacientes crónicos y la mayoría de nosotros tenemos ciertas habilidades en el uso de tecnologías. Es decir, que el futuro está aquí, no hay más, ¿eh? El futuro será de interacción no presencial con los profesionales de la salud en un tanto por ciento muy alto de nuestras actividades. Un poco voy a participar, porque yo sí que creo que uno de los problemas que a veces tenemos a la hora de implementar o poner en marcha nuevos modelos de atención al paciente crónico soportado en tecnologías de la comunicación es que replicamos modelos de actuación previos, que es hacemos las cosas sin contar con ellos.
en vez de hacer un modelo en el cual en el desarrollo de ver qué vamos a hacer, contar con pacientes de esas patologías para que ellos nos digan si lo que estamos haciendo cubre las necesidades y las expectativas que ellos tienen y ven que lo van a utilizar y que les va a ser útil en el manejo de su enfermedad, porque una de las cosas que estamos intentando hacer es también activar al paciente, un poco hacerle responsable del autocuidado, o sea, intentar desandar el camino que hemos hecho previamente de decir al paciente, tú no hagas nada, deja todo en manos del sanitario. Entonces yo creo que estamos desarrollando también modelos asistenciales basados en TICs en los cuales no tenemos suficientemente en cuenta qué es lo que espera de ellos el paciente. Y eso nos puede llevar también al fracaso, porque montamos algo y luego al final el que está en otro lado, que es lo que tiene que utilizar, no lo va a utilizar si no lo ve para sus problemas una solución. Yo creo que donde tenemos que empezar también a cambiar es en el diseño de esos modelos, ¿sí? Y contar con los pacientes para diseñarlos. Sí. Un poquito, por seguir en, y así que tenemos también un poco de debate fuera de la estructura, ¿no? Que también va bien. Hay que incorporar a los agentes sociales. No podemos definir si no tenemos dentro a los agentes sociales y ellos son los que de alguna manera pues, nos van a marcar cuáles son las necesidades y qué están esperando en ese momento. Y podemos llegar a definir bien los objetivos. En cualquier caso, la parte más grande de un sistema sanitario debería ser el autocuidado y los cuidadores. Sin embargo, hacemos cada vez más grande, o intentamos hacer más grande la parte de generalistas, especialistas y superespecialistas, ocupando y además metiéndonos en especies de archipiélagos. Cada uno estamos, y luego dicen que nos tenemos que coordinar. No es que no, es que estamos en el mismo sitio. Entonces, el problema es que realmente, yo insisto, las TICs no son más que una herramienta. No son más que una herramienta. Y si ponemos el modelo anterior encima la complejidad de la tecnología, lo que lo hacemos es tecnológicamente más complejo. No desmontamos la complejidad, que debería ser una misión de los profesionales del conocimiento, que es el conocimiento que hemos acumulado a través del estudio, simplificarlo para que sea útil directamente al ciudadano. No, lo que hacemos es aumentar cada vez más la complejidad para hacer más depender al ciudadano del sistema, de los profesionales del sistema. Y a mí me parece que eso no es una buena. Pero seguimos hacia ahí. Seguimos hacia ahí. No hay ningún cambio de modelo. El modelo sigue siendo cómo no me quitan de lo mío, cómo consigo que lo que en vez de hacer yo lo haga una enfermera, pero no cambiamos el modelo y lo centramos de verdad en el paciente. Entonces, la tecnología en pilotos funciona estupendamente, siempre. No hay nadie que no haga un piloto que no funcione. Igual que no hay nadie que publique un estudio que no salga un resultado positivo. Primero, porque solo publicas los positivos y segundo, porque ya pelas tú los outliers para que te salga una P menor de 0.05. Lo que pasa es que luego cuando eso damos un salto de fe y lo aplicamos en la realidad, aunque tenemos herramientas, nunca medimos qué es lo que ocurre en la realidad. De manera que si no alcanzamos el target, lo que estábamos buscando, corregimos y volvemos a actuar. Eso no lo hacemos. En muchas ocasiones las tecnologías lo que terminan es por abandonarse. Porque tampoco hemos considerado que las tecnologías se incorporan al sistema, pero también hay que abandonarlas. No tenemos criterios para abandonarlas. No podemos poner más y más y más capas. Entonces, meter toda la tecnología acoplada a los crónicos está muy bien si vamos a solucionar algún problema y vamos a quitar alguna tecnología o vamos a cambiar el modelo, como tú bien has dicho. Si vamos a hacer lo mismo, pues igual que la historia clínica electrónica, es lo mismo que hacíamos en papel, lo hemos puesto en el ordenador. ¿Qué ocurre? Pues que a veces se cae el sistema, que a veces un error que se mete en una historia, antes en una historia en papel, como era tan grande, alguien cometía un error en una prescripción, es cierto que eso podía comprar complicaciones, pero 10 años después no se volvía a ver. Ahora, si está en un PDF un error, el error no lo corrige nadie. Nadie. Los errores, estamos ante tecnologías que introducen modificaciones importantes en lo que deberíamos hacer, pero no lo hemos pensado.
globalmente. No me estoy refiriendo a que alguien específico no tenga un proyecto, un programa. En nuestro hospital hay 2 servicios que tienen unos sistemas de historia clínica electrónica generados por ellos mismos, basados en datos que les permiten saber en tiempo real cuántos pacientes tienen, en qué situación están, cuántos están de baja, y además están no comunicados con primaria. Primaria está. Pero esos son 2 servicios dentro del Hospital Clínico San Carlos. No es el sistema. Y ahora ocurre que vamos a incorporar un sistema de historia clínica electrónica, que una compañía en total legitimidad ha conseguido ganar un concurso con una tecnología que es de hace 10 años para que todo el mundo se adapte al proceso que dice la historia que hay que seguir, no para que la historia se adapte a cómo trabajo yo y solucione mis necesidades, sino cómo modifico yo ahora mi forma de trabajar para poder rellenar los campos que me pide la historia. Con lo cual, la percepción por parte del profesional es: esto no está aquí para ayudarme, está para que alguien me controle. Como está para que alguien me controle, yo no voy a utilizar la tecnología, o no voy a maximizar el retorno que puedo obtener de ella. Y los pacientes pueden terminar pensando lo mismo. Esto en realidad es para que mi médico o el sistema tenga datos, no para que a mí me solucione los problemas, como tú decías. Por tanto, esto no me vale. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Sí. A veces solo hablamos del paciente y hay que hablar del otro lado también, de los profesionales. De hecho, el éxito de estas plataformas en gran medida depende de la amigabilidad y del uso que de ello hagamos los profesionales, ¿no? Realmente, los profesionales tienen que sentirse cómodos, tienen que tener un fácil acceso, tienen que ver que su trabajo en este tipo de sistemas es útil para ellos y para los pacientes y, lógicamente, que se considera como una parte más de su trabajo diario, que se les cuantifica como tal. Yo sí que quería preguntar, efectivamente estoy de acuerdo. O sea, la innovación, introducir el quehacer diario de los profesionales sanitarios, las nuevas tecnologías es una herramienta, y lo que estamos haciendo, el objetivo es la innovación organizativa. Sí que me gustaría invitaros mañana a una comunicación que tengo en la que voy a contar los resultados que hemos obtenido en la unidad de innovación. Realmente hemos obtenido casi más servicios implantados que proyectos hemos hecho. Y yo creo que eso surge por la estructura que nosotros tenemos. O sea, nosotros tenemos una unidad de innovación en un contexto que es un hospital muy pequeñito, un entorno manejable, que además trabajamos como sector, que tenemos la atención primaria y la atención especializada integrada además de verdad. O sea, es de los pocos sectores de Aragón en los cuales hemos podido hacer llegar a esa integración. Entonces, tenemos ubicada ahí, en ese punto, la unidad de innovación y somos capaces por tamaño y además también por que somos remotos y tenemos gente muy joven, gente del primer empleo trabajando, que nos permite hacer esas modificaciones, esa innovación en organización. Y por esa razón tenemos éxito en la puesta en marcha de nuevos servicios, porque en la realidad lo que necesitamos es cambiar, modificar la organización y hacer innovación organizativa. Y es una de las bondades que tiene el sistema de sectores y que nosotros hemos podido evidenciar, sectores sanitarios aquí en Aragón. Bueno, por última pregunta que quiero lanzar a los ponentes. Va también un poco en la línea de lo que ha salido hasta ahora, de ver si estamos montando una capa más sobre lo mismo o estamos de verdad intentando cambiar las formas de hacer las cosas en nuestras organizaciones. Hasta el momento nosotros tenemos unas organizaciones en las que ofertamos el mismo modelo de servicio a toda la población. Yo que soy, eso creo, una persona sana, tengo el mismo modelo de oferta de atención primaria y especializada que un paciente que tiene la mala suerte de tener 8, 7 o 9 enfermedades crónicas o agudizadas. Se está intentando cambiar eso. Hay algunas comunidades que están apostando por el tema de la estratificación de pacientes. Creemos que debemos ir hacia un modelo en el que nosotros tengamos estratificados los pacientes conforme a su fragilidad o a su comorbilidad y empecemos a cambiar la oferta de servicios. Cambiar la oferta de servicios tanto para el paciente que tiene enfermedades como para el paciente que no las tiene. Porque es una cosa evidente que hoy
va una persona, va mi hijo a una consulta de médico de familia y no le hace ni caso. Dice que quiere hacerse alguna cosa y no hace ni caso porque es sano y tiene 25 con mucha patología, pero pierde la oportunidad de captar a una persona para campañas preventivas de drogas, alcohol y meter en el sistema para temas preventivos a población sana. Decimos de que hay que prevenir. Claro, pues si no empezamos a trabajar el futuro desde ahora, no lo vamos a hacer. Entonces, creemos que esas herramientas nos pueden servir. ¿Las estamos utilizando? ¿No las estamos utilizando? ¿Cómo veis el futuro en ese tema? Yo creo que cada vez está más claro que hay que utilizar y que hay que estratificar y que la equidad de acceso es importante, pero la equidad de resultados es mucho más importante y que la única manera es utilizar inteligencia de negocio para saber qué tipo de asistencia tienes que dar a cada grupo de pacientes. Yo creo que hoy en día sobre esto todo el mundo tiene bastante claro que es una necesidad. Otra cosa es que todo esté orientado ahora mismo y funcione en ese sentido. Desde luego, yo creo que está claro que la mayoría de los sistemas, de los 17 sistemas nacionales y los internacionales, van hacia la estratificación y la oferta selectiva de tipos de pacientes. Yo creo que hay un consenso. Estamos todos de acuerdo en que hay un consenso. Otra cosa es que lo estemos utilizando. No lo estamos utilizando. Lo estamos utilizando de una manera muy incipiente. Nosotros a ese nivel solamente hemos tenido una experiencia y ha sido a través de la genética. Y además centrados desde nuestro ámbito en la nutrigenética. Ahí ha sido. Se está utilizando muy poco, pero es un futuro y ahí tenemos un campo para poder desarrollar inmenso, ¿no? Correcto. De hecho, precisamente por eso, en pacientes crónicos establecidos con un grado de estratificación alto se montan específicamente programas de atención al paciente crónico y en pacientes jóvenes como tu hijo, que ha tenido suerte médico de cabecera de verlo porque la mayoría no vienen, se montan estas historias para que no tengan ni que venir. Sepan qué actividad preventiva les toca dependiendo de edad y sexo y si quieren la puedan mirárselo a su farmacia o haciendo una serie y alimentar a su médico desde sistemas informáticos a distancia. Al final no es más que utilizar la medicina poblacional para hacer medicina personalizada. Todo esto de las 4 P's en realidad deberían ser 5 P's y una es poblacional. Tienes que utilizar los datos de la población para saber cómo personalizar los servicios que tienes que dar. Esto parece evidente, no es tan fácil llevarlo adelante. Tecnológicamente se puede hacer, pero requiere un modelo un poco diferente. Trabajar con ese objetivo. Volviendo otra vez. Bueno, ahora vamos a abrir el debate a todos ustedes en la sala. Como veis, gran parte de las dudas que están saliendo en lo que hemos comentado hasta ahora es si de verdad estamos transformando nuestro sistema de salud, nuestro sistema de atención al paciente con la implementación de tecnologías de la comunicación o simplemente estamos poniendo, como decía Julio, nuevas capas en lo que tenemos y a donde vamos es a complejizar más lo que tenemos, porque si vamos ese camino, pues quizás no es el más adecuado y desde luego no es el que nos va a sacar de la situación en la que estamos. Entonces, bueno, yo sí que os abro el debate a todos los presentes en el auditorio para que nos preguntéis o deis vuestra opinión sobre lo que en este momento y en esta mesa hemos debatido. Primero de todo, felicitar a la mesa y agradecer todas las aportaciones que nos habéis hecho. Yo ya soy, igual que con Jordi, he llevado a cabo la coordinación del diseño del modelo de atención no presencial en Cataluña. Lo primero que nos planteamos es que muchas veces las organizaciones, los diseños de modelos no presenciales los han hecho los tecnólogos. Y el que lo utiliza en un primer momento también es el profesional. Por lo tanto, ahí ya nos hemos de plantear un primer punto importante. ¿Cómo diseñamos el modelo? ¿Quién lo diseña? O sea, conjuntamente, tecnólogos,
con profesionales clínicos, porque es el que lo utiliza en una primera parte. Pero sí es verdad, y lo habéis dicho, yo pienso que la tecnología, y este tema es importante, la persona que lo utiliza también ha de dar su opinión. Y la persona que lo utiliza es la persona, el paciente. Pero a mí también me gustaría hablar de persona con visión amplia. ¿Por qué? Porque hay gente joven que hoy en día no va a los centros, que igual si tuviese un acceso rápido con su médico como tu hijo, lo haría. Porque a mí mi hijo me dice que por qué no puede hablar por streaming con su médico. ¿Por qué tiene que ir al centro de salud si igual quieres para hacerle una consulta? Y yo pienso que eso nos ha de llevar a reflexionar que las empresas, las organizaciones sanitarias, somos empresas de servicios. Y entonces, en cualquier empresa de servicios, se tiene muy en cuenta qué piensa que va a utilizar el servicio para diseñárselo lo más adecuado a lo que él desearía encontrar, ¿no? Y por eso me gustaría decir, cuando lo diseñamos, que tengamos en cuenta todo el perfil de personas que pueden acceder a través de las tecnologías. Que no nos centremos solo en el paciente crónico, sino que pensemos en el gran público al que vamos a dirigirnos, porque esto es un cambio. Es un cambio de modelo que no quiere decir no la presencial, sino que es ampliar la oferta a llegar por diferentes canales. Y, importante, que aquellos canales de la no presencial para evitar estancamiento, realmente sean interactivos. O sea, que yo pueda aportar y que yo reciba. Porque si es simplemente para que nadie me reinforme, yo dejaré de utilizar ese canal. Simplemente era una aportación dentro de todo el modelo no presencial, es de una visión de persona. Hola, buenos días. Interesante la mesa que habéis expuesto. Creo que es importante también incorporar a la parte de las TICs la formación a los profesionales y a los usuarios. ¿Por qué? Porque un ejemplo tenemos en WhatsApp. Antes, para quedar una cuadrilla de amigos, te llamabas, quedabas y ya está. Ahora, para quedar igual guardas 250 WhatsApp mensajes para poder concretar fecha, hora y sitio. Y es un error que pasa habitualmente. Entonces, creo que es importante que la gente esté formada de para qué es la herramienta y qué se busca con ella. Porque nos perdemos un poco en la innovación y un poco en la herramienta nueva, novedosa, y perdemos el enfoque de para qué se ha generado. Y creo que es importante también el tema del perfil. Al final, hay herramientas que para el perfil joven son muy útiles, porque para perfiles mayores pues puede ser una barrera. Entonces es importante lo que ha dicho la compañera, pues poder enfocar cada herramienta a cada perfil. Yo en eso de la formación y la educación en las herramientas, y habiendo traído el tema de WhatsApp, tengo mis problemas en cuanto al deseo. Nadie ha tenido que enseñar a nadie a utilizar el WhatsApp. Y es probablemente unas aplicaciones médicas más utilizadas en el mundo. Y no podemos decirlo públicamente, no están grabando. Pero es una de las aplicaciones médicas más utilizadas en el mundo. Y no ha sido para nada necesario enseñar a nadie a utilizarlo. Es cierto que para un superespecialista colocar un stent en la descendente anterior es muy complicado y debe ser enseñado, entrenado. La mayoría de las tecnologías de la comunicación deberían ser fácilmente usables y además es un criterio que empieza a utilizar la FDA para aprobar sus sistemas. Deberían ser fácilmente usables por cualquier profesión. Si vamos a hacer tecnologías que sean tan complejas que vamos a tener que enseñar a los profesionales a utilizarlas, tenemos que mirar muy bien si eso va a dar tanto beneficio en cuanto a resultados. Si el beneficio va a ser enorme, tiene sentido. Si realmente es para facilitar el trabajo de los profesionales, debemos diseñar herramientas que no requieran una formación. Estoy de acuerdo. Pero yo creo que las herramientas tienen que ser fácilmente usables, pero tenemos que tener mecanismos para evitar una mala utilización. Pero creo que tanto la presencial como la presencial tenemos que reeducar a pacientes en caso que
a usuarios que la utilicen de forma inadecuada. Sí. Buenas tardes ya. Aquí, José Miguel Sánchez, gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negri. Uno de los problemas que yo me encuentro, lo digo desde el punto de vista, es realmente conocemos la potencialidad de todas estas tecnologías, porque si no es así, difícilmente podemos meternos en las posibilidades que estas tienen, ¿no? ¿Se está haciendo algo o se debería hacer algo para trabajar en ese sentido, de transmitir a los profesionales y a los administradores la potencialidad de todos estos sistemas? Porque si no, vamos mal? Sí, es verdad que se están haciendo ensayos, algunos. Generalización yo creo que es un gran problema. Es la pregunta es sí, claro. No conocemos todo el potencial de todo lo que tenemos. La cuestión es entonces si nos tenemos que gastar el dinero en comprar sistemas que tienen potencias muy superiores a lo que necesitamos realmente. Cuando nos dicen es como cuando te compras un ordenador con no sé cuántos gigas, no sé cuánto, pero si yo solo utilizo para Word, pues entonces a lo mejor es que te has gastado el dinero en algo que realmente todavía no necesitas. Y si lo necesitas, porque no te diseñan la tecnología para solucionar un problema, diseñan la tecnología para alcanzar un determinado mercado. Y eso en medicina no es como en el consumo mayoritario, donde tú puedes inducir ciertas tendencias. En medicina puedes hacerlo, pero el objetivo es tan importante que gastar más en cosas que no vas a utilizar no tiene sentido. Yo creo que uno de los problemas está en una cosa que ha hecho antes Julio, y es en que a la hora de planificar estos nuevos modelos de asistencia no tenemos claro cuál es el objetivo. No tenemos claro hacia qué es lo que queremos y hacia dónde queremos, cuál es la meta a la que vamos a llegar. Generalmente funcionamos por voluntarismo, por alguien que me con un proyecto X para un tipo de patología, alguien que no sé qué, vamos a ver si modelamos esto. Si supiésemos claramente cuál es el objetivo que queremos, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos obtener, y a partir de ahí vemos la tecnología que en el mercado existe de todo tipo para conseguir esos objetivos. Claro, si lo que vamos viendo es tecnología que nos viene y a ver con esta tecnología qué es lo que hacemos, vamos mal. Yo creo que parte está en que estamos diseñando los modelos de una manera no adecuada. Entonces yo creo que si consiguiésemos darle el cambio, que no es fácil, y hacer las cosas metodológicamente más adecuadamente, pues entonces yo creo que utilizaríamos las tecnologías que necesitamos, gastaríamos menos dinero, seríamos más eficaces y más efectivos. Yo he insistido además, aprovechando, devolviendo la pelota, una cosa que dice mucho Santiago, es que en realidad no trabajamos como organizaciones, sino que muchas veces se ha establecido la competencia interna en vez de la colaboración. O sea, vivimos en la cultura de la colaboración, todo el mundo colabora en redes sociales, pero lo mío es mío y aunque el otro tenga un conocimiento que pueda beneficiarse de una herramienta que tengo yo, que yo no voy a utilizar, pero él sí podría sacarlo, como es el enemigo, es el de enfrente, es otra institución con la que compito por determinados servicios, de manera que genere más retorno para mi institución frente a la otra, lo que hago es, lo tengo yo, no sé utilizarlo, pero no se lo voy a dejar a nadie más. De manera que el hospital A compite con el hospital B por ver quién tira más hacia abajo el sistema, en vez de, como una organización, colaborar para aprovechar los recursos y tirarlos hacia arriba. Ese es otro problema dentro de un sistema. Nos han dicho que lo bueno es la competencia interna, en vez de decirnos que lo importante es la colaboración para conseguir los mejores resultados para el paciente. Pero no, lo bueno es la competencia interna para ver quién genera más actividad que le permita tener mayor financiación. Sí, si acaso puntualizar que en innovación poco se puede hacer, poco o nada, si no es siempre con alianzas estratégicas. Alianzas estratégicas que nos permitan aprovechar el conocimiento que existe en un determinado momento y además compartir experiencia para recorrer un camino y poderlo modelar en función de lo que se necesita, ¿no? Yo creo que ese es un punto. La innovación tiene que ver con la colaboración. Y ahí tenemos que buscar siempre alianzas estratégicas.
Buenos días, soy Javier Elviro, gerente del Hospital El Escorial de Madrid, un hospital absolutamente digitalizado con su historia clínica electrónica. Pasamos de papel en el año 2009 a digitalizar completamente y solo usamos de papel el consentimiento informado por imperativo legal de sus señorías, que no nos permiten pasarlo a PDF. Y eso podría ser una historia de éxito o podría ser una historia de fracaso, como acaba de decir Julio, con el que compartimos además una cierta colaboración. Historia de éxito porque realmente tenemos un acceso y hemos proporcionado una herramienta magnífica a los profesionales, con un pequeño error, que ahora lo vemos, que es que cuando los archivos en papel llegaban a 15 centímetros, pues alguien los reducía a 2. Y ahora, como es informática, nadie lo reduce. Y claro, ya llevamos 7 años y ya empiezan a hacer historias de 15 centímetros que nadie reduce. Con lo cual, no sé qué pasará dentro de 10 años con la información de ese paciente. Pero yo os quería recordar qué pasó cuando se inventó la imprenta. Cuando se inventó la imprenta hubo quien consideró que la gran ventaja era que ya no iba a haber copistas, sino que la letra iba a ser perfecta porque iba a ser siempre la misma, pero todo iba a ser igual, era una herramienta más. Pero a los pocos años hubo un congreso en París donde los filósofos se reunieron porque se dieron cuenta que al haber pocos, que la imprenta cambiaba el modelo social. Porque cuando no había copistas, había tan pocos libros que se leía en grupo. Uno leía y los demás escuchaban. Había poca gente que leía y muchos que sabían escuchar y aprendían escuchando, pero no aprendían a leer. Y la imprenta generaba la posibilidad de leer individualmente. Y de hecho hubo muchas reflexiones filosóficas del cambio de sociedad a la que se metía, a la que le sometía la imprenta, porque iba a aparecer un individualismo mucho mayor, etc. Las TICs son unas novedades. Yo realmente ahora, después de 7 años, la reflexión que tengo es que lo que empiezo a discutir es que no sé cuál debe ser el organigrama de mi hospital. Porque ahora que tengo la historia clínica, no me vale la dirección médica, no valgo ni yo como gerente, ni me vale la dirección de enfermería, ni me vale la dirección de gestión. Ni me valen las murallas del hospital, ni incluso la integración con primaria. Esto es un cambio mucho más revolucionario para el que ahora a mis años, que ya son bastantes y además ya soy enfermo crónico de media pastilla al día, pues me tengo que formar, porque realmente esto es una imprenta nueva. Esto no es algo que ponemos encima, y lo insisto, después de haberlo hecho y con una experiencia muy positiva en el hospital, pero como nos quedemos en eso, dentro de 5 años no será un fracaso, simplemente vendrá un tsunami y nos superará, y cuando nos demos cuenta los pacientes estarán en otro sitio, no vendrán con nosotros. No. En primer lugar, bueno, pues felicitaros a todos, no solo por la mesa que habéis expuesto, sino por la larga trayectoria, en muchos casos, que nos conocemos desde hace muchos años, en el quehacer profesional del tema de las tecnologías, de la historia clínica, de la informatización de los hospitales, ¿no? Pues felicitaros a todos. Yo estoy un poco con Santiago, pero yo creo que los modelos a lo mejor tienen que evolucionar. Bueno, yo creo que sobre el año 83, 1983, 84, empezamos con temas de historias clínicas en soporte digital, era cuando empezaba a aparecer la informática a nivel de usuario y era una realidad, ya no solo estaban los grandes bancos, sino que ya se podía llevar incluso a los hospitales, porque hasta esa época no había ni siquiera informática en los hospitales, ¿no? Pero voy a ser un poco revolucionario, yo creo que hemos fracasado, porque ha fracasado la industria en la producción de la historia clínica y de las herramientas y de los productos de tecnologías de la información y la comunicación. O sea, si nosotros, por ejemplo, nuestros coches que compramos tuviesen la calidad de uso, bueno, pues de fallos, de dificultad, todo lo que condiciona el uso de las herramientas que tenemos hoy día, vamos, no vendían un coche, o sea, no se vendía un coche. O sea, vamos en carretas, y vamos en carretas después de un montón de años, ¿no? Entonces, para mí, eso es un fracaso.
Por una parte, hay una oportunidad que bueno, felicitar a Jordi Casanovas y a la compañera que ha comentado, porque yo creo que el fracaso viene de ahí, o sea, viene de que no escuchamos a los profesionales y no escuchamos a los profesionales. O sea, yo he sido tecnólogo, soy tecnólogo, también soy médico, no sé si gracias a Dios o por desgracia, ¿no? Y claro, el problema que veo es que, bueno, ahora mismo, mientras estamos hablando, he pasado 2 consultas, 2 problemas. Eso en el hospital me resulta imposible. O sea, yo con el WhatsApp puedo resolver cosas que con las herramientas que tengo en el hospital, no, vamos, insospechables, ¿no? Suponiendo que no tenga la dificultad de que la red no funciona, que bajar un tag tardo 10 minutos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que a lo mejor tenemos que replantearnos que hay que escuchar mucho a los pacientes. O sea, si las cosas no se usan, a lo mejor es porque los pacientes no estamos atendiendo lo que los pacientes necesitan. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros y os felicito en el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Y no escuchamos a los profesionales. O sea, no podemos hacer que una historia clínica, una herramienta informática, pues a lo mejor duplique o triplique el tiempo de consulta o tiempo de exploración, etc. De hecho, en mi experiencia personal, yo acudí a la informática precisamente para acortar eso. O sea, como médico necesitaba acortar el tiempo de atención a mis pacientes. ¿Cómo lo acorté? Pues porque tenía informes protocolizados que me permitían hacer un montón de cosas en muy poco tiempo. Tenemos, yo creo, que recuperar la proximidad con las personas y la proximidad con los pacientes. El informe tenía éxito porque la gente se llevaba un informe de 4 folios donde ponía lo que le habíamos hecho, la analítica, no sé qué. Claro, hasta esa época, como mucho, aparecía escrito a mano, nuestra letra que no entiende nadie, de nosotros mismos, ¿no? Y claro, pues allí empezaban a leerlo y decían, pues mira, además se lo podían enseñar a otros, etcétera. Entonces, ¿no tenéis esa sensación de que necesitamos avanzar y que hemos fracasado en nuestra industria? Yo que soy muy crítico con la historia clínica electrónica, en general, vamos a ver, surge de donde surge y la idea no es mala y es mejor una historia clínica que no tener nada, pero efectivamente se ha cambiado la relación médico-enfermo, que no digo yo que fuera tan magnífica como luego alabamos y loamos. Hemos cambiado la relación médico-enfermo por la relación médico-sistema de información. Y el paciente es un individuo que ve cómo su médico se pega con una pantalla de ordenador, básicamente. Entonces tú escribes detrás de una pantalla y le dices, usted siga hablando que yo le escucho, ¿no? Mientras vas tequilando. Esa es la relación médico-paciente hoy en día. Nuestra interacción con los pacientes en una consulta donde hay 2 periodos fijos que son la entrada y la salida, de presentación, de despedida, son constantes y ha quedado la relación médico-paciente a 1 o 2 segundos porque estoy tecleando y las enfermeras dedican 1 hora y pico de la mañana a meter los datos en Gacela, etcétera, etcétera. Un fracaso, totalmente. El problema es que la sanidad, el sistema sanitario, no es Toyota. Toyota sabe muy bien a quién le vende los coches y sabe muy bien cuál es su producto, quién es su usuario y qué quiere ese usuario. La gran compañía Google, que no tiene historia clínica electrónica, pero si se pusiera a ello, yo creo que lo haría de otra manera. Pero bueno, en cualquier caso, si lo hiciera de la manera convencional, tiene uno que paga el sistema y lo saca según un modelo de contrato. Otro que lo compra, que no es el usuario, que no es el que tiene que obtener el resultado final. O sea, la relación y el modelo de negocio que tienen que aplicar las grandes compañías, que además tienen que hacer rentables inversiones en tecnología que hicieron hace 10 años, dificulta mucho que nos den lo que realmente necesitamos. Por tanto, la solución, yo estoy en contra de las soluciones finales, la solución única para todo el sistema. Todo el mundo querría una gran, única historia para el sistema sanitario. Yo creo que lo que tiene que haber es una gran base de datos bien protegida, en dominio público, con toda la seguridad posible, donde la gente interactúe en función de los datos que necesita, con la herramienta que necesita. Si lo que vamos a hacer es a más paquetes de no sé cuántos, que además cada vez que se integran en el sistema lo hacen caer,
O sea, cada vez que intentas implementar una nueva historia clínica electrónica, se produce un deterioro de la asistencia donde se implanta. Seguro. Luego se recupera, pero se cae. Además, cuando empiezas a hacerla funcionar, no funciona para lo que ya necesitas porque el conocimiento médico va en evolución y no es el mismo que 2 años antes cuando empezaste a implantarla. Además, ocupa mis manos. Yo necesito las manos para tocar al paciente, para explorarle, para ver cómo está, pero si ya te das un tablet, pues vas con el tablet apuntando en vez de ver al paciente, lo que estás haciendo continuamente es teclear. Tenemos que cambiar la relación del sistema de información con los profesionales. No podemos seguir basados en un teclado. Pero claro, ¿eso quién lo aborda? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Quién lo va a pagar? HP no va a hacer esa inversión para dentro de 10 años a ver si alguien lo compra. Yo creo que ahí sí que es importante el modelo, ¿no? ¿Cómo empezamos a desarrollar? Empezamos a desarrollar, si, vamos, los que participamos ya en el Plan Díaz, cuando estábamos centralizados en el INSALUS y tal, teníamos un modelo en el cual HP nos vendió una solución informática que no existía. Llegó a los hospitales y con el conocimiento que se le iba dando en algunas unidades de forma sesgada fue produciendo, cuando ya conforme le íbamos pagando. No ponía, en ningún momento la organización puso en valor el conocimiento que tenía. Se lo cedió a coste cero. La innovación es absolutamente fugaz. No hemos aprendido a vivir del conocimiento que tenemos. Si hubiéramos puesto en valor ese conocimiento, podríamos asistir a los ciclos, podríamos buscar aliados dentro de la industria que con nuestro conocimiento podrían estar continuamente rediseñando soluciones que se adaptaran al mercado y que respondieran a esa fuga y que fueran a lo largo del tiempo adecuadas a las necesidades, ¿no? y que te fueran ofertando de una manera sensible esas mejoras que te hicieran percibir cómo evoluciona la industria automovilística que tú estabas diciendo. No hemos puesto en valor el conocimiento y yo creo que ese ha sido uno de los grandes fracasos que nos ha llevado a esta situación. Eso es, bajo mi humilde punto de vista. Vamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Es muy triste que 30 años después de lo que comentabas tú, estamos detrás del paciente tecleando en un ordenador cuando hay sistemas de reconocimiento de voz, midiendo al paciente y pudiendo los datos en el ordenador, pesando al paciente cuando hay sistemas de Bluetooth que lo podrían solucionar, pero es un tema... El problema es medio planificación, medio económico, como siempre. Pero se podría hacer, claro, se podría hacer y existe. Y seguro que alguien lo hace. Bueno, yo sin más voy a dar por terminada esta mesa redonda. Yo creo que las aportaciones que han hecho los 3 ponentes han sido muy buenas y nos han servido para clarificar el tema de debate de si con las tecnologías de la comunicación y los programas que estamos poniendo en marcha, basados en ellas, estamos yendo en la línea adecuada o no, o si tenemos dudas de lo que estamos haciendo. Yo creo que aquí han surgido bastantes dudas de si lo que estamos haciendo es lo adecuado o no, y que yo espero que nos sirva a todos para reflexionar, para intentar hacer las cosas mejor de lo que estamos haciendo hasta el momento. Gracias a todos.